Los periodistas. Como cada martes, aquí está con nosotros Andrea Sandoval Tapia, quien me hace el favor de participar en este programa ya desde hace algunas semanas, como 600 o 800 o algo así, semanas que llevamos platicando, charlando, hablando de todas estas cosas. Leí hace tiempo un artículo, 5 años, 6 años, que decía que los únicos 4 tipos de personalidad que existen, según la ciencia, que se publicaron en aquel momento, eran cuatro tipos de personalidad. Los reservados, los que estaban centrados en sí mismos, los que formaban parte de la media, los que son amables, y los egocéntricos. Y a partir de eso decían que se componía todo el tema de las diferentes personalidades. Hoy, al leer un artículo sobre cuáles son los nuevos conceptos, así como la semana pasada, las nuevas fobias de la Ujú. sociedad en la posmodernidad, ahora se habla de muchos tipos de personalidades y se habla, entre otras cosas, también de la forma en la que van evolucionando los tóxicos y cómo van haciendo que no te puedas separar de ellos. O sea, como que hay una evolución de alguna manera. Pero encontré una personalidad en concreto que nunca había escuchado, y a ver si tú sabes algo de esto. Te leo el artículo, dice: pregunta, ¿eres una persona INFJ? No sé qué es INFJ, no tengo la menor idea. Dice, estos son los rasgos de la personalidad más rara y peculiar que existe. Los INFJ son personas creativas, intuitivas, se mueven por sus valores, aunque también son perfeccionistas, sensibles a la crítica, testarudos y sumamente reservados. Que cada persona es un mundo lo sabemos todos. Sin embargo, la personalidad es definible y concreta, o al menos así lo afirmaba el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en el siglo XIX. Tanto es así que en el mundo de la psicología existe la teoría hoy día, yo te hablo del artículo que leí hace 5 o 6 años que se reconocían 4, ahora dicen hay 16 tipos diferentes de personalidad. De hecho, existen distintas pruebas y test que se encargan de catalogar el tipo al que corresponde cada persona, como el indicador Myers-Briggs, creado después de la Segunda Guerra Mundial por Isabel Briggs Myers y su madre Catherine Cook Briggs. Dentro de este amplio abanico de personalidades, sobresale una por su especial singularidad. La INFJ, también conocida como la personalidad del abogado, del defensor, del consejero, del idealista, y que solo entre un 1% y un 3% de la población mundial la llega a desarrollar. Esa rara avis se mueve como pez en el agua en la contradicción. Pero, ¿qué significa realmente ser un INFJ? Yo me vi al espejo, dije, mira, por fin encontraron mi personalidad. Al fin. IN, ¿Perdón? Digo, al fin, Al al fin. fin, al fin. Todos los psicólogos que he visto, los psiquiatras, nadie le ha atinado, ¿eh? Y en un artículo de internet me encuentro, ¿no? El acrónimo INFJ viene de las palabras introversión, intuición, sentimiento y juicio, y viene a ser una personalidad dominada por el idealismo y por ser emocionalmente inteligentes, pero también destaca por su lógica y analítica. Este tipo de personalidad es poco conocida y por ende muy incomprendida. Y es que, a pesar de tener una gran capacidad para entender y ayudar a los demás por su gran intuición, pueden parecer distantes por su capacidad de observar y analizar todo. Goethe, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mel Gibson, Nicole Kidman, Marie Kondo o Lady Gaga son algunos ejemplos de personas con la identidad INFJ, según
una web que se llama 16 personalidades. Desde ahí aseguran que los individuos INFJ son altamente sensibles, firmes en sus valores, seguros en sí mismos y orientan su vida a mejorar la vida de los demás. También pueden ser muy reservados, perfeccionistas, testarudos y difíciles de conocer. Las personalidades INFJ buscan significado y conexión en las ideas, las relaciones y las posesiones materiales. Quieren entender lo que motiva a la gente y son perspicaces con los demás, concienzudos y comprometidos con sus valores. Desarrollan una visión clara sobre la mejor manera de servir al bien común, organizados y decididos a la hora de poner en práctica su visión, según lo describe el indicador Myers-Briggs. Características principales de las personalidades INFJ. Ayudante. Son personas que ayudan, disfrutan ayudando a los demás. Introvertidos, pasan un rato grande a solas en su reflexión personal. Intuitivos, dependen de su percepción. Idealistas, sueñan con cambiar el mundo. Decididos, tienen creencias muy arraigadas. Sensibles, son personas muy emotivas y toman en cuenta los sentimientos y necesidades de los demás. Racionales, son organizadores y planificadores. Aquí no tengo nada que hacer yo en este rasgo. Organizadores, les gusta ejercer el control planificado, organizado y tomando decisiones lo antes posible. Tampoco entra ahí. Emocionales y lógicos, dan más importancia a sus emociones que a los hechos objetivos, aunque son capaces de comprender el mundo, tanto lo bueno como lo malo, y esperan poder mejorarlo. Altruistas, se preocupan profundamente por el bienestar de los demás. Creativos, tienen una gran imaginación y pueden ser muy originales en su pensamiento y en su forma de abordar los problemas. Los INFJ. ¿Qué piensas? ¿Existe esto o ya son jaladas mentales de los psicólogos y de los investigadores para tener un tema de conversación diferente y romper con el paradigma primero de que eran 4 grandes rasgos de las personalidades y luego 16 personalidades diferentes y ahora sale esta que es la INFJ, que así puntual son los abogados? En mi época decían que a los abogados eran como los plátanos, no había uno derecho. Sí, claro. Sí, me acuerdo. ¿Cómo ves todo este rollo? Pues muy, muy, muy interesante porque o sea, tú dices, son estas ocurrencias que tienen los psicólogos o que de repente sacamos y sacamos clasificaciones, pero yo creo que las personas nos conocemos muy poco y conocemos también a otras personas muy poco, ¿no? Si tomamos en cuenta, yo regreso siempre, ¿no? Que hace 100 años las personas no hablaban de lo que sentían ni de cómo se sentían, al menos en la cultura predominante. No sabíamos los miedos, no sabíamos las razones por las cuales una persona se volvía cuerda o se volvía loca, ¿no? Al crecer, ¿por qué pasaba esto? Entonces, precisamente a manera que más vamos estudiando el desarrollo humano, la conducta humana, la mente humana, las emociones, todo el aspecto también neurológico, más sabemos y más podemos especificar, ¿no? Ah, mira, esto es así, ¿no? Es como al igual que la medicina, una vez que tiene más herramientas, pues no es que encuentre más enfermedades, se vuelve más específica para diagnosticar de otra forma, ¿no? A veces hay cosas que se regresan a los tiempos, qué sé yo, de las cosas que decía el budismo, ¿no? O de lo que decían los griegos, y ahí establecemos conexiones muy interesantes. Esta personalidad, en cuanto tú la empezaste a decir, a escribir y la leí, yo pensé en el mismo Carl. Es difícil que una persona a lo largo de su vida desarrolle estas conexiones entre el hemisferio izquierdo y el derecho. O sea, tú decías, bueno, es que es una persona analítica, razonable, puede hacer cosas ordenadas, puede programar, puede ejecutar cosas, puede ser como fría, ¿no? Sabe cómo se mueve el mundo en números, sabe cómo son las cosas en gráficas, en estadísticas, en todo esto, y le pones la otra parte que es el derecho, ¿no? Sabe cómo es la metáfora, cómo es el lenguaje, lo que dicen las personas, lo que realmente quieren decir, a pesar de que estén diciendo un discurso al parecer muy elaborado. Presta atención a los detalles, a la emocionalidad, presta atención a las ideas, a los sentimientos.
en realidad todas las personas podríamos ser, en un ambiente correcto y una crianza correcta, un tipo de persona INFJ. ¿Por qué? Porque es la conexión entre lo analítico del hemisferio izquierdo y lo emocional del hemisferio derecho. Normalmente la cultura desprecia mucho las emociones. O sea, si yo te digo, ay, estás triste, no, 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 échale ganas y mira, tú piensa, tú focaliza, ten tu mente. Normalmente estamos aplastando siempre las emociones con la racionalidad. Incluso hace poco se decía que, pues más o menos durante los principios del siglo anterior, se decía que las emociones eran inservibles, ¿no? Pienso y luego existo, ¿no? Pero no existía, y eso es el error de Descartes, se conoce hoy en lo que es la psicología relacional como el error de Descartes, porque en realidad antes de pensar, antes de que pudieras crear en tu mente un pensamiento, sentiste a través de todo lo que es tu sistema nervioso, todo lo que es las neuronas espejo, todo lo que es una relación, un vínculo con otro. Antes de eso sentiste y porque sentiste te mantuviste vivo, ¿no? Te conectaste con tu hambre, con tu sueño, con tu dolor, con tus molestias y se lo comunicaste emocionalmente a tu cuidador, cuidadora, y de allí es que sobreviviste, ¿no? Se dice que hay que agradecer a los bebés que en las cuevas lloraban como locos para que no los olvidaran y no los abandonaran, porque eso nos hizo más mamíferos, ¿no? Era de que, ay, el bebé sí es cierto, el que está llorando, vente, ¿no? A Así ver, pero tuvieras varios, ¿no? todo eso se podría traducir en que vamos modificando nuestra personalidad o los rasgos de nuestra personalidad con la edad. O sea, cuando somos niños lloramos porque tenemos hambre, porque necesitamos que se volteen a vernos o que nos carguen o que nos quiten de donde estamos. Cuando somos en la infancia, 6, 7, 8 años, es cuando empezamos a descubrir cosas, a experimentarlas, a, a, a robarnos un dulce o a negarnos a comer algo, qué sé yo, nos volvemos berrinchudos. Cuando somos adolescentes, nos volvemos rebeldes, nos sentimos mal porque no sabemos cómo funcionan las hormonas dentro de nuestro cuerpo, las erecciones que nos dan en la mañana eran desconocidas antes y entonces no sabemos qué Ujú, hacer o nos gusta alguien pero no sabemos cómo decírselo o nos da pena o nos sonrojamos o nos sudan las manos o nos da pánico escénico en cualquier parte. Y así vamos creciendo hasta que salimos de la universidad, bueno, los que pudieron ir a la universidad, o los que ya tienen un trabajo, los que se realizan. Y en la medida que vas siendo grande en edad, te vas volviendo un tanto cínico y vas haciendo las cosas que se te pega tu regalada gana hacer, hasta que llegas a la ancianidad. Y entonces todas las enseñanzas que te dieron, las vuelves a recuperar y las pones en práctica y los ancianos regresan a las iglesias, se dedican a ujú. la oración o a la meditación, a dar consejos, consejos que ellos nunca escucharon de los que les dieron los consejos. Este, ¿Será entonces que la personalidad no es una sola definida, sino que en la ruta de la vida vas modificando los rasgos de tu personalidad según la edad que vas experimentando y la influencia de lo externo, del microambiente de la familia Ujú, a pasar al macroambiente universitario o a cuando te sueltan y entonces adoptas posiciones totalmente diferentes en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando los chavos salen de la preparatoria o incluso antes, si ujú, se van a vivir solos, se van a vivir a la casa, al departamento, al piso con los amigos para poder estudiar en la universidad fulana de tal, se separan de la familia y si a los 20 años siguen en la familia, apestan. Hubo una denuncia no hace mucho en algún pueblo en España de unos padres que denunciaron a su hijo que ya tenía 30 y pico de años y que no quería irse de su casa y los abuelos, los padres decían, es que ya no tiene por qué estar acá, ya tiene que hacer su vida, que haga sus cosas. Y aquí es muy común que los hijos y las hijas no se vayan de la casa o regresen a la casa con todo y marido o con esposa o con los hijos, los nietos y se forma una familia.
¿Y todo esto a dónde te lleva? A rasgos de personalidades diferentes entre las nacionalidades, entre los microambientes de cada uno. Qué curioso, ¿no? El comportamiento humano. Mejor dicho, imposible. Tal cual. No, de verdad. Exactamente, en cada etapa evolutiva, o sea, el bebé del primer año es lanza una moneda al aire y ve si te sale buena suerte o mala suerte. Luego el niño pasa de la infancia, lanza otra moneda al aire. Viene la adolescencia, lanza otra moneda al aire. La adultez, lanza otra moneda al aire. Porque precisamente podríamos tener las mejores condiciones para ser ese tipo de persona y esta personalidad que suena padrísima, porque creo que cualquiera que la escuche diría, ay, yo quiero ser esa, ¿no? Y en algún momento perdemos el volado, o sea, literal, o sea, a lo mejor nacimos y estaban nuestros padres ahí, pero resulta que después se separan y perdemos al papá. Uf, no, ya, o sea, saliste mal en el volado, saliste perdiendo, pero a lo mejor en la adolescencia tienes algo que lo recupera. Tuviste un mentor o hubo un hecho, una persona que te motivó, que te hizo seguir adelante, recuperas esa parte, ¿no? Eh, es un perder y ganar. Por ahí se dice que cuando ganamos nos alegramos, pero en realidad no sabemos que estamos perdiendo al ganar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la constante que he recibido, ¿no? ¿Cuál es la constante que recibió el niño durante su infancia, el adolescente durante su adolescencia, el adulto joven durante su adultez joven? O sea, ¿qué fue y cuáles han sido nuestras constantes? Porque muchas veces las cosas que no hemos recibido, pero que sí hemos pedido, o sea, hablábamos de ese bebé o tú hablabas de estas etapas, que sí las hemos pedido, pero no las hemos recibido, las volvemos a evitar. O sea, si yo tuve un papá que me abandonó, probablemente voy a evitar cierta relación con hombres porque voy a tener miedo a que se vayan, ¿no? Eso se llama retraumatización. Evitar la retraumatización es una manera de protegerse, es una manera de decir, bueno, es que para qué le digo, porque capaz de que se va como la otra persona que se va, ¿no? El clásico que le rompen el corazón la primera vez y dice, ay, yo nunca vuelvo a amar, ¿no? Nunca me vuelvo a meter en esto. O el que lo corren de un trabajo y dice, pues yo jamás vuelvo a ser empleado y prefiero vender elotes en la esquina a tener un jefe que me grite. La retraumatización sucede muchísimo porque estamos expuestos una y otra vez a las mismas situaciones, a los mismos vínculos, el trabajo, la dependencia, las cosas, este tipo de cosas es difícil, es complicada, porque no sabemos exactamente sobre cómo podemos responder, hacia dónde podemos ir, ¿no? Eso también se le conoce a lo largo de la psicología del desarrollo como los microtraumas, esas pequeñas cosas que te van pasando pero al mismo tiempo tú sientes que no es tan traumático, pero pues sí lo es, ¿no? O Porque la si tú frase esa, sumas, es que así soy yo, así soy. Pero es que deberías de, mira, fíjate cuando dices esto, el tono de voz que empleas, la gente se voltea, gritas mucho, así soy. sí, claro, esa es la típica excusa y te falta es, así soy yo y qué, ¿no? Bueno, Eh, eso ya es cuando es de bronca, así soy yo y qué. así soy yo, así soy yo y Teníamos qué. a una tía que gritaba mucho. Y entonces mi mamá decía, que de repente la tía como hablaba muy fuerte, decía cosas que no se entendían muy bien. Si ibas pasando Ujú. en ese momento, decía mi mamá, es que la tía fulana de tal echa muchas chifletas. No sé si tú llegaste a escuchar esa palabra de la chifleta, que era como No, una provocación, era una frase provocativa de insulto sin decírtelo directamente. Y la verdad es que la tía estaba hablando con otra como persona indirectas. como indirects. Estaba pasando, estaba hablando con otra persona, pero hablaba muy fuerte. Y entonces decíamos, es que es muy impertinente, es que habla muy fuerte. No, es que era sorda. Uy, Entonces, o sea, era medio sorda. Entonces gritaba porque no se oía ella. claro, y tiene una O- lógica biológica, Tiene ¿no? una lógica biológica. O como el niño que está en el aula y por ser más alto lo sientan hasta atrás. Ujú, Y lo reprueban, hasta que un día se dan cuenta que no ve el pizarro. ujú. Ese Entonces, tipo todo de cosas, esto te va deformando la personalidad. La personalidad sí. viene a ser producto más que de tus genes, más que de tu carga genética, más que de la vocación que tengas de hacer por el prójimo, de ser justiciero, de ser amable, de todo esto.
la educación te va formando o deformando, alimentando, disminuyendo los rasgos de tu personalidad y somos producto de un modelo creado por una persona que por supuesto no tiene ninguna experiencia en formar, Ujú. porque tus papás no tienen ninguna experiencia en formar. Es el primero Así seas el o el primero o el único. quinto. Entonces se Sí. va repitiendo la historia. La personalidad tiene dos componentes muy básicos. El primero es el temperamento, que es esta carga genética, ¿no? Lo que recibes de tus padres, que en algún momento lo hemos platicado. Si tú ves la primera noche o la segunda noche, las primeras 3 noches de un recién nacido, no son iguales. Hay recién nacidos que son muy tranquilos, otros que son muy llorones, otros que son más inquietos, muestran sus necesidades diferentes y de ahí podemos deducir un poco su temperamento. La primera Ese es el personalidad, digamos, sería esa. Sí, sí, es como esa emoción primaria, ¿no? Porque las emociones primarias no están mediadas por el intelecto, yo solo siento y lo siento y punto. Ya después me pondré a pensar sobre la emoción secundaria de cómo debería de sentir esto para conectar con una persona. Ah, bueno, entonces la gente que se queda en el así soy yo también obedece como esta forma muy básica del temperamento, ¿no? La personalidad, la otra parte de la personalidad es todo lo cultural, todo aquello no genético que recibe la persona en su ambiente. La educación, la mala educación, las influencias de amigos, de sus pares, las influencias de la televisión, del macrosistema, de lo que dices hace rato, eso te forma el 100%. No podemos ¿Cómo decir quieres que sea un únicamente niño porque la tele, que recién ¿no? nacido le pones la tablet para que vea cómo se pelean los No, unos no. con los otros? No, pues no, o sea, necesita calor, o sea, de inicio no ve bien de recién nacido, ¿no? O sea, tiene otra forma de reaccionar al mundo, ¿no? Ahora, lo que decías de esas pequeñas cosas, sí pueden crear microtraumas y el trauma de decir es que yo no soy importante porque siempre me mandaban hasta atrás. A lo mejor el niño no se acuerda, no comprende que era porque no veía o porque era el más alto o por alguna otra razón, ¿no? Sino puede sentirse como el último de la fila, ¿no? Y construye su personalidad a partir de eso. Eso genera complejos, ¿no? El complejo de inferioridad, que se compensa muchas veces con el típico complejo de superioridad, que buscas alguna cosa en ti que destaque. Ah, no, pues es que a lo mejor sí me mandaban hasta atrás y yo soy alto, pero eso me hizo sentir mal, pero al final me doy cuenta que le doy miedo a los demás por mi altura, ¿no? Y vamos a agregarle, a lo mejor el Como soy chamaquito era alto, blanco tengo y que se da ver cuenta para que después hay abajo, ese racismo, ¿no? tengo que ver para abajo porque soy alto y los Claro. altos ven para arriba y el que ve para arriba ve otras cosas. Claro, y entonces uno se crea ahí una imagen de sí mismo distorsionada, ¿no? En donde no, pues es que yo soy mejor que tú y eso es especial y eso es no sé qué. Y al final y a lo largo de los años, lo decías muy bien, estas máscaras, estas imágenes distorsionadas que construimos se estrellan en la vejez, Jesús Manuel, Fíjate, porque a hay un todos nos llegan las arrugas, todos exactamente, nos encorvamos, todos sí, perdemos dientes, dejamos de oír, dejamos de sí, ver, sí, sí. ¿no? Pero, ¿sabes qué? Que con la edad te vuelves más atractivo. Los hombres, socialmente los hombres. Las mujeres no. No, tienen que envejecer bien y hasta eso quiere decir con ayudaditas, porque si no, ya Oye, no. yo cada vez te veo mejor. Ay, pero porque no he llegado a cierta edad, deja que pase. Espero que tu Todavía no llego a marido los 100 grados ahí espero por que tu PCR. marido no ande por ahí cerca. Oye, hay un señor que seguramente has leído que se llama Carl Gustav Jung. Claro, Ah, no tenía nada que hacer y se puso a escribir una serie de cosas ahí, sobre el inconsciente colectivo y estos increíble. asuntos que ni él entendía, ¿no? Pero bueno, Y hasta he ido a su casa, fui a su los casa. explicaba de alguna manera. Sí, pero ya no está, ya se mudó. No, pero sí fui a Ya su vive casa. en otra dimensión. Bueno, hay una frase de él que me gustó mucho y te la voy a leer. Cuanto más retrocedamos en la historia, más veremos a la personalidad desaparecer bajo la sobrefaz de lo colectivo. Ujú, Duro y a la claro. cabeza, qué bonita frase. Así de bonitos yo, sí. Em, Suizo, por cierto, para los que Suizo, no sepan. Suizo. Vivía aquí en el lago de Zurich, una casa muy bonita. sí, segundo Y, piso. y su esposa, eso no lo has de saber, su esposa es de la familia de los relojes de IWC, que en alemán se Ah, dice IBC. eso sí no lo Eh, sabía.
Su esposa es Emma Jung y es de la familia de su papá, me parece que es uno de los fundadores de esa relojería. Pero bueno, La IWC. IWC, IWC, como se dice en alemán, ¿no? Efectivamente, porque nuestras necesidades son las mismas. De hecho, nuestras necesidades siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Amor, apoyo, conexión, ambientes de seguridad, respeto, que nos entiendan. Ahora, decías algo muy importante y quiero rescatarlo de lo introvertido y lo extrovertido. Los introvertidos, de alguna forma, como que cuando salen y se socializan, como son tan sensibles emocionalmente, están muy pendientes de lo que la gente siente, de cómo se comporta, pero desde la emocionalidad, ¿no? ¿Cuál es su intención? ¿Cómo es su vínculo con los demás? ¿Cuál será su estado de ánimo? Que todo eso después sirve para la mentalización. Pero bueno, los introvertidos se llevan tanto de una experiencia en un parque que al final no pueden estar todos los días en el mismo parque porque se saturan, se cansan, se fatigan emocionalmente al observar tanto. Y los extrovertidos es al revés. Necesitan de la gente para cargarse, para conectar, porque necesitan que lo que sienten salga. Su prioridad es la salida, ¿no? Lo que está fuera, hablar y escuchar, pero también le gusta que los vean. Y son esos que les encanta ir a las fiestas porque se sienten en su ambiente, ¿no? Para los introvertidos esto es emocionalmente muy pesado, muy cansado porque se regresan a casa con la mochila de lo que vieron, de lo que sintieron, ¿no? Y eso les genera reflexiones, eso les genera en algún momento, pues, también crisis, también complejos. Entonces hay mucho por resolver con solo una visita al parque, ¿no? O con un mal día de trabajo, o con una pareja que te cansa, que te desgasta y tú estás viendo sus traumas, sus rollos, sus complejos, y aparte estás viéndote a ti y estás viendo los problemas de la relación de pareja. Necesitan desconectar porque si no se sobresaturan emocionalmente y llega un momento que de verdad explotan, o sea, ya no pueden, acaban estresados, y cuando digo explotan me refiero a que acaban estresados, acaban sin dormir, sin comer, perturbados, ¿no? Entonces, por eso de repente los psicólogos somos buenos en un consultorio, porque si nos llevas a muchos ambientes, hay psicólogos que pueden dar una conferencia junto, qué sé yo, a 200 personas, ¿no? De una empresa y luego se siguen a otra y luego se siguen a otra y no hay problema. Pero los vínculos como tal, cuando se trata de espejearlos, cuando te das cuenta que cuando estás hablando con una persona, en algún punto pudieran los corazones sincronizar sus latidos y las neuronas espejos se están reflejando y la respiración se pone al mismo tiempo, que es algo que nos falta en el Zoom. Yo no puedo sentir cómo estás respirando ni nada, pero si estuviéramos en persona, en algún momento nuestras respiraciones se sincronizan. O sea, Entonces, eso cuando tú es te das, como el amor a primera vista que le dicen, el impacto. sí, porque tenemos esa capacidad con cualquiera. Esto se ha idealizado en el amor, pero lo tenemos con cualquiera. Es una sintonía emocional que hacemos con cualquier persona, pero también biológica. Entonces, cuando la persona se encuentra mal, imagínate, estoy hablando del papel de psicólogo, se encuentra mal, se encuentra angustiada, alterada, enojada, requiere mucha energía del psicólogo después dejar eso aparte y luego recibir a otra persona que viene igual o peor. Entonces, cuando tú estás en esas cosas Es una y bronca, por es eso los psicólogos necesitan de un psicólogo. también, porque necesitamos ir a descargar lo que O nos han sea, cargado, ¿no? estas Esos son reuniones los de los introvertidos. martes son tu terapia. Sí, sí, doctor Hernández, la verdad, sí. Dijo Oscar Wilde, la personalidad es una cosa muy misteriosa. Gran descubrimiento. Un Eso me hombre agarraste no bajada. puede siempre, un hombre no puede siempre ser estimado por lo que hace. Se puede acatar la ley y sin embargo ser inútil. Se puede romper la ley per ser, se puede romper la ley pero ser bueno. Ahí le faltó una O. Se puede romper la ley pero ser bueno. Se puede ser malo sin tener que hacer nada malo. Se Ujú. puede cometer un pecado contra la sociedad y sin embargo darse cuenta a través de este de su verdadera perfección. Esto lo dijo Oscar Wilde. Grande. Ah, pues es que es la habilidad que tenemos, ¿no? De ser y no ser, diría Shakespeare, de estar y no estar, de aparentar, ¿no? De al no hacer un peor daño que haciéndolo.
o lo que es la protesta y el silencio, ¿no? O sea, realmente somos esta dualidad, porque una de las axiomas de la comunicación dice que es imposible no comunicar. Entonces, cualquier persona callada está comunicando y está de alguna forma diciendo lo que siente o mostrando lo que siente, ¿no? Es increíble. Ya no sé cuál me gustó más, si el de Jung o el que me acabas de leer, porque los dos están muy Sí, buenos. los dos son buenos, ciertamente. Y Ahora, eso apela a para una de las cosas que me decías, y es esta intuición y el juicio, ¿no? Qué difícil es desarrollar una buena intuición, que es interpretar los estados emocionales de la otra persona. Eso es muy interesante. Pensamos que la intuición viene de adentro y viene así como que te llega una información por ahí del más allá, o al menos acá, en donde te dicen, es que esto pudiera ser así. No, la intuición es una forma y es de información biológica, como te decía hace rato, el cómo se siente tu cuerpo frente a esa persona, cómo se mueve, qué percibes, qué sientes, de ahí nace la intuición, de esa comunicación no verbal, muchas veces física, pero también tiene un poco un componente neurológico, ¿no? Y el juicio, pues es obviamente la capacidad de equilibrar estas partes, ¿no? Lo que estás recibiendo como sí, sí, información sí, sí, sí. analítica y emocional. Entonces, esta parte es difícil. Cuando tú la ves, esta personalidad, no es fácil de hacerse porque requiere mucha conciencia y requiere algún tipo de crianza que pareciera privilegiada, ¿no? Fíjate que llegué a este tema, el artículo que te decía yo por la cuestión de las personas tóxicas. Ujú, Leí un artículo donde dice la técnica que usan las personas tóxicas cuando no les haces caso. El artículo es producto de la entrevista con el psicólogo Tomás Navarro, que explica cómo se comportan las personas que quieren dañarnos cuando ven que somos felices. Es una de las claves de su libro Tus líneas rojas, cuyas principales ideas comparte cada 15 días en un portal del periódico ABC en España. Y dice, entre otras cosas, de una persona afable podemos esperar afabilidad. De una ujú. persona amable podemos esperar amabilidad. Y de una persona tóxica podemos esperar Toxicidad. dolor. Dice, Ah, no pasa nada por llamar a las cosas por su nombre. No te creas que estamos etiquetando a las personas, tan solo estamos describiendo sus comportamientos para poder ajustar nuestras expectativas. Mi mejor consejo es que te alejes cuanto antes posible y lo más lejos posible de un perfil tóxico, abusivo, parasitario o maltratador. Pero cuando lo hagas posiblemente pasará lo siguiente. Te enviará emisarios con mensajes o te dejará mensajes en las redes sociales. Cuando te alejas de un perfil tóxico, este pierde toda capacidad de control sobre ti. Primero te ignorará, quizás se haga el ofendido, pero no tardará en enviarte emisarios o mensajes. El objetivo está claro, seguir provocándote dolor y sufrimiento. Este perfil tóxico quiere seguir castigándote, no quiere que vivas tranquilo y tratará de machacarte a través de sus emisarios. No hay nada peor para un perfil tóxico que no saber que está haciendo su ex víctima. Un perfil tóxico no puede soportar que su ex víctima sea feliz y que tenga una vida con más paz y más plena y hará todo lo posible para que no puedas estar mejor sin él o sin ella. Me puse a pensar en un tóxico al que su mujer lo hace a un lado. ujú. El tóxico empieza a hacerle la vida imposible, quitándole a los niños, fastidiándole en todos los aspectos de su vida, para que esa persona que tomó la decisión de alejarlo de su vida, de salirse de su vida, no sea feliz. Qué fuerte. Fuerte. Yo soy de No sé la si ahí es tóxico o ya es un psicópata hay dos cosas o un hijo de su reverenda, porque también se dan casos. sí y no. La primera cosa que yo creo es, y lo sabemos muy bien, las cosas lo que más nos puede doler a una persona es el olvido. Cuando te han olvidado es como si te mataran en vida. O sea, un vínculo tan profundo como una pareja, a lo mejor con la que te casaste, tuviste hijos, dormiste varias noches, obviamente tu vida, planeaste, comiste, o sea, Tuviste es muy profunda. intimidades, tuviste La, intimidades. claro, te conoce de todo, a lo mejor le contaste tus traumas, lloraste. Es un vínculo muy Sabe todo de profundo ti, sabe dónde te duele.
y sabe dónde pega por eso. Cuando haces un vínculo tan profundo, en sí mismo ese vínculo tan profundo es incongruente con el olvido, porque pues entonces, ¿para qué nos contamos aquí todas las cosas? ¿Para qué pasamos años juntos? ¿Para qué hicimos toda la ceremonia social de casarnos o de vivir juntos o de esto? Si eso se iba a romper, ¿no? Es un poco incongruente un vínculo tan profundo que caiga en el olvido, ¿no? Entonces es como de ir de 100 a cero, o a lo mejor de 250 a cero, ¿no? Cuando, cuando estos vínculos se rompen, irremediablemente perdemos algo de nosotros con esos vínculos. Y si aparte nos olvidan y se van a hacer felices y de verdad son felices, no están fingiendo, es un poco como si nos mataran emocionalmente, ¿no? Han dejado de necesitar de nosotros. Ya no estamos presentes ni en la persona ni en la vida. ¿Y cómo puedes desprenderte de algo tan profundo, no? A lo mejor para la otra persona lo fue, no lo fue, lo trabajó, lo dejó atrás, lo cerró, y esas cosas duelen, ¿no? Eh, ahora, hay algo que diríamos, bueno, si somos tan lógicos, si somos tan racionales, si ahora el hombre tiene todo esto de jactarse, que va a la escuela y estudia y lee libros, ¿por qué seguimos siendo tan tontos emocionalmente, no? ¿Por qué caernos en estas relaciones tóxicas? Porque si huele a tóxico, pues va a ser tóxico, ¿no? Precisamente porque creo que muchas de nuestras interacciones sociales, afectivas, nuestros vínculos, están mediadas por lo tóxico. Y te voy a decir un ejemplo rápido que cuando me lo dijo una mamá, me, 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 me- realmente me hizo mucho ruido. Cuando tú te sientes mal como mamá, y esto sucede mucho más con las mamás, creo yo, porque te enojaste con el chamaco, porque lo regañaste, porque encima más te estaba pidiendo una galleta y tú ya le aventaste todo el sermón y aparte lo castigaste, le dijiste. A veces dices, ching, creo que sí me pasé con el chamaco, la chamaca, creo que sí lo hice sentir mal, creo que no debí haberlo castigado. Te entra un sentimiento de culpa. ¿Qué hacemos muchas mamás? Al otro día le haces su postre, o lo dejas comer la galleta que no lo dejabas, o lo llevas más tiempo al parque, o lo dejas jugar, o invitas al amiguito, o le das un regalo. Esta compensación y esta conducta es la misma que hacen las personas abusadoras o tóxicas en una relación. Se pasan contigo, estallan contigo, te hacen sentir mal, te faltan al respeto, pero luego lo compensan. ¿Por qué nos parece tan normal? Porque viene en algún punto de nuestra infancia, porque fue parecido, porque creemos que pedir disculpas también es una forma de decir, bueno, pues ya no lo voy a hacer y de verdad, y vienen con un regalo, y vienen con algo especial, y vienen con arrepentimiento. Y entonces uno conecta con esto, uno sabe que al final, después de eso, que se repita y se repite y se repita, se va a convertir en tóxico, porque es una persona a la que ya le diste permiso para maltratarte porque luego se disculpa. Y bueno, se disculpa también que, ¿qué te digo? Los regalos o los paseos o las cosas, bueno, pues compensan lo que hizo, ¿no? Es como este que dicen que entre que reza y peca empata, ¿no? Entonces, es lo mismo. En algún momento nuestros vínculos ya están mediados por lo tóxico. Realmente no hay un arrepentimiento genuino, mejor fuera que le dijera, ¿sabes qué? Discúlpame, ayer te traté mal, estaba cansada a la hora que llegaste, hiciste esto, no debí de castigarte solo porque pediste la galleta, lo lamento, discúlpame, no voy a prestar más atención a esto. Los padres realmente no nos disculpamos, tratamos de compensarlo así como que para que el chamaco no se dé cuenta y le haces un regalo, ¿no? O sea, te lo llevas a Disneylandia porque pues resulta que lo abandonaste no sé cuánto tiempo y son estos papás que quieren regresar diciendo, ay, ya tengo ganas de ser papá, ¿no? Después de varios años de abandono. Ujú. Entonces, realmente lo tóxico empieza desde muy temprano. El problema es que no sabemos cómo distinguirlo, ¿no? Esto que dices de los regaños, de estas cosas, ¿será que no sabemos regañar? O sea, no hay un Tampoco. curso, no hay una recomendación, no hay no sé si haya un librito por ahí, un manual del regaño, no sé si haya. He visto mucho estas cosas de superación, de pensar en grande, de ser líder, de todas estas cosas. Pero saber regañar, o sea, saber, no sé si es correcto decir regaño, reprender, corregir, cómo decirlo a la otra persona, sobre todo a alguien que depende económica y genéticamente de ti. ¿Cómo le dices a un hijo, a una hija, no hagas esto está mal hecho? Fíjate que, Perdón, normalmente la experiencia en consulta, sobre todo en la ópera que lo ven, sí, este, la gente le grita a los hijos.
Sí. O sea, el regaño es un grito, cuando antes era la mirada. Ujú. La mirada te decía, no te metas ahí, Bueno, ¿no? la mirada en público y el golpe en privado, ¿eh? Ah, sí, no, yo de eso te puedo contar mil anécdotas. Quién sabe Claro. cómo Y era yo de chamaco, que a mí sí me dieron, pero con singular alegría, vamos. Sí, o sea, sí hay cosas, de hecho me haces pensar en María Montessori, que fue la primera claro, claro. que realmente le permitió a los niños un espacio, una independencia Sí, sí, y una autonomía y un respeto. Los derechos de los niños y de la infancia son nuevos, es algo del siglo XX. Antes se pensaba que pues, los niños se podían tratar como que se quisieran y punto, ¿no? Y eran como pequeñas personas, no se les reconocía la diferencia entre un adulto y un niño en cuanto a lo emocional, lo psíquico o incluso lo físico, ¿no? Sus manos no pueden hacer cosas como las nuestras, pero se le ponía a trabajar igual como si fuera, ¿no? Los derechos de los niños nos abren los ojos a los adultos de que hay cosas que no podemos y no debemos hacer. Sí hay libros sobre crianza, la crianza respetuosa es realmente un poco traumante para los papás porque resulta, es como revictimizante, porque resulta que te enteras que lo que te hicieron de niño era maltrato, ¿no? Que te gritaran, te castigaran, te golpearan, te humillaran, te dijeran, ya métete y te jalaran del cabello oye, frente a tus pero hoy amigos. día en la escuela a los niños les hablan de los derechos de los niños y que los Y es papás no algo les bueno. pueden golpear, no sé, estas cosas en mi época no existían. En mi época, querida, llegaban No. los profesores, a ver, Hernández, pásale Ujú, para acá. sas. No, ojalá fuera sas, te agarraban de las patillas. Ujú, ¡Ay, hijo de la guayaba! A la esquina o sálgase al patio. O el hermanito Agustín, que yo creo que no ha de descansar mucho en paz porque todo lo que nos hizo, bueno, a lo mejor por eso no somos tan malos, ¿no? Como decía el dicho, más vale un golpe a tiempo que ¿qué? eso No no me me lo sé. acuerdo cómo el dicho, ahorita lo busco. Bueno, este tenía una vara de membrillo. El membrillo es duro, duro, duro y flexible. Y a la mitad del patio, el que hacía alguna vacilada, alguna cosa, ya sabes, te empujabas en las filas, aventabas al Ujú. le escondías el borrador al profesor, le ponías goma, porque en mis épocas no había resistor, le ponías goma en la silla a la maestra. Éramos chamacos sin rumbo. Agarraba el Gracias a hermanito, Dios. agarraba el hermanito con la vara de membrillo. No, no, aquello era. Nosotros así nos educaron, Andrea. A mí no me tocó obviamente lo de la patilla, pero sí No, a recuerdo mí me tener tocó eso y compañeros coscorrones y que pon los las, pon agarraban. los dedos y el Sí. borrador, ¡paz! Con el borrador. De Eso era lo ahí, que nos hacían parado en el sol, 1 hora en el sol. sí, de ahí aprendes no la consecuencia de lo que tú hiciste, que la crianza respetuosa No, y la educación Montessori te dice, ok, si el niño tira el agua, ¿cuál es la consecuencia? Que seque, que lave, que ponga. El Montessori no le da vasos de plástico a los niños, ¿eh? Les da vasos de vidrio, porque es importante que sepan que es algo delicado el peso y se los da después de que ya trabajó las manos para que sean lo suficientemente fuertes para sostener el vaso. Lavan, en algún momento los niños limpian y hacen todo, ¿no? Y esperan turnos. Eso fue lo revolucionario del método Montessori. Hoy el método Montessori es como un método para niños bien, ¿no? Cuando eran los niños que nadie quería, de los orfanatos, de los que estaban echados casi a la basura, a su destino, ¿no? Ella los rescató y les dio esta orientación y le dio esta independencia y esta capacidad de ver por ellos mismos, ¿no? Entonces, hoy no es así, hoy es más como para niños bien, porque cuesta mucho la escuela, porque ahí no le pegan, no le gritan, no le regañan. De hecho, se paga, es algo muy fuerte lo que acabas de decir, porque ahora se pagan colegios privados para que tu hijo no lo humillen, para que tu hijo no lo castiguen, para que tu hijo en algún momento no tenga un mal maestro que solamente diga, pues a mí me pagan, aprendan o no, a mí me da lo mismo, me pagan. Un día si quieres hablamos de los traumas escolares, es algo hombre, muy es que, fuerte. es que es un asunto, yo lo viví.
A mí me reprobaron en sexto año de primaria en matemáticas. Bueno, Ujú. en aquella época se llamaba aritmética, creo. Y tuve que repetir el sexto año, me cambiaron de escuela porque, bueno, todo un rollo. Y toda la secundaria yo estuve exento de matemáticas, álgebra, trigonometría, etcétera. En preparatoria sacaba yo los primeros lugares en trigonometría plana y en cálculo diferencial. Y los Wow. profesores no entendían cómo en sexto año a mí me habían Ujú. reprobado en aritmética. Yo no había reprobado aritmética, pero era yo crítico con el profesor que era el encargado de la tiendita. Mal negocio. Mal negocio. En secundaria, en el tercer año de secundaria, era yo rebelde e incitaba yo a, a la crítica a los profesores. Vas para afuera, Hernández. Nos vemos en los exámenes finales. En preparatoria, en segundo de Ujú. preparatoria, el rector, que luego fuimos muy amigos, el padre y yo, también, tercero de prepa. A ver, oiga, usted anda haciendo esto por ahí, convocando a no sé qué, decía, vais a su casa, nos vemos en exámenes finales. Dije, esa frase ya me la habían dicho, no es nueva para mí. Y vas para afuera. O sea, yo soy producto del maltrato de los profesores. ¿O qué onda? Desafortunadamente, Estoy en es psicoanálisis, soy yo. O yo soy el que está consultando a la el maestra. pensamiento crítico, el cuestionamiento, y una de las primeras cosas que los adultos les deben enseñar a los niños es que no se le contestan a los mayores, no se le, ¿cómo se dice? No se Pero si le los mayores dicen puras debate. tarugadas, oye, también. Exactamente, es el pensamiento de los niños, pero el problema es que como son mayores tienen que respetarse, ¿no? Y ese respeto viene realmente de, pues, de una falacia, porque no hay nada que respetar en ese adulto, ¿no? Si es el primero que te está faltando el respeto, si es el primero que te humilla, si es el primero que te grita, si es el primero que ni comprende, que no comprende, ¿no? Entonces, Porque el además el pensamiento, profesor es profesor porque no le quedó de otra, porque fracasó en su intención de ser literato o de ser, no sé, o sea, hay muchos otra profesores que cosa, están dando clase porque tienen un trauma porque no pudieron triunfar en su carrera, como los críticos de aunque arte, sea como de los críticos maestro, de música, que critican a los demás porque ellos nunca triunfaron en eso. aunque sea de maestro, ¿no? Que es algo que se le conoce, pues ya que Así se hiciste, ya acabé decía antes. biología, filosofía, psicología, ¿qué hago? ¿No? Tu trabajo, pues aunque sea de maestro, ¿no? Y en Sí, realidad, lo más revolucionario que tenemos o que se ha creado para un sistema tan grande, para tantas personas, es la pedagogía. Cuando se conoce la pedagogía, pero la buena pedagogía, no esto que te dan en los cursos de la SEP y que a ver, que las, ¿cómo se llama? Las rúbricas o que los planes de estudio, o que es, no, la verdadera pedagogía es increíblemente hermosa, es revolucionaria y es libertadora, o sea, es libertaria. En algún momento busca que la persona sea lo que puede y llegar a ser con lo que tiene, ¿no? Según sus aptitudes, su inteligencia, sus capacidades, ¿no? Se habla ahora más de las inteligencias múltiples, que es una cosa psicológica que se movió a la pedagogía y a las escuelas porque les quedó muy bien. La mm, musical, la lingüística, la corporal, la física y así, ¿no? Entonces, resulta que hay más maneras de ser inteligentes, pero las generaciones que únicamente la manera de medir la inteligencia era en español y en matemáticas, realmente humillaron y hicieron sentir mal las otras habilidades que tenían, ¿no? La lingüística, a lo mejor el baile, o sea, hay otras formas de triunfar en la vida y es difícil, repito, coordinar entonces este aspecto emocional y conectar con quién realmente eres si te están echando a perder en la escuela. Si ahí es el lugar en donde fuiste a sentirte mal, a ser revictimizado, y hablábamos de los microtraumas, yo definiría el que te jalen de la patilla como un microtrauma, porque realmente no lo olvidas. había Pasó hace tanto tiempo. un caso que creo que fue lo que hizo que ya en el Pereira, yo estuve en esas épocas en el Instituto Carlos Pereira, que prohibieron o hubo una denuncia o algo pasó, porque uno Ujú. de los sacerdotes, o era un hermano, no me acuerdo si era un hermano o era un sacerdote, este, le cogió las dos patillas y lo hizo tan fuerte que levantó al chamaco. ¿Te imaginas eso?
O sea, O sea, sí, pero son, no quisiera. o sea, son traumas verdaderamente muy fuertes y así se educaba. Esa frase, ya tengo la frase esta que te decía yo, de más vale, ¿cuántas? Ya la perdí. No quiero que la digan Dice, antes. más vale una nalgada a tiempo que un delincuente en la cárcel. Esa es la frase que se usaba cuando yo era chavo. Pero esto de las patillas y de la forma como se castigaba a los niños y a las niñas también, las monjitas también Ujú, eran tremendas, ¿eh? Este, Era derivado de aquella frase que llegó con el colegio español, es decir, con la forma de educación española a finales del siglo XIX, principios del XX, que era la letra con sangre entra, la letra con sangre entra, como a las personas que les amarraban la mano izquierda para que no escribieran con la izquierda, porque independientemente de que decían que eran cosas del demonio y demás, no había pupitres ujú, para los que eran zurdos, ujú. Mi hermana, no había pupitres para los que eran zurdos. Qué cosa sí, más traumática. Y los sí, papás eran incapaces de protestar y de decirle a la escuela, oiga, es que mi hijo es zurdo. No, pues es que hay que educarlo, porque si es zurdo viene mal. Imagínate, sí, y esto que te cuento no tiene 100 años, no, todavía no hace 15, 20 años se daban casos en las escuelas, en los pueblos donde no se aceptaba a las niñas o a los niños que escribían con la mano izquierda. De hecho, yo conozco a alguien que escribe con las dos manos porque se la amarraron ujú, materialmente y lo sí. a fuerza con la derecha y hoy escribe con las dos manos. Pero les trastornan mucho. Yo tengo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana es zurda, digamos, frustrada, precisamente porque la maestra le amarraba la mano y ella nunca quería contarlo, ¿no? Porque pues la regañaba y le decía que lo hacía mal, pues ella creía que lo hacía mal, ella es la maestra, ¿no? Y mi papá era zurdo, entonces cuando mi papá se enteró se molestó muchísimo precisamente y les crean un conflicto. Hasta el día de hoy a veces le digo a mi hermana a la derecha y ella no sabe dónde es la derecha. Ah, sí, para allá, ¿verdad? Tiene que pensar un poco porque su cuerpo está hecho de otra forma, efectivamente. Yo Realmente les conocí a alguien que tenía trastornan un lunar en la mano y cuando le decías por la derecha, se ponía las manos así, y se ¿no? miraba. Para ver cuál era la derecha porque sabía que ahí estaba el lunar. Sí, realmente no te permiten ser la persona que quieres ser, ¿no? Aparentemente por hacerte un bien. Y este es en el fondo el discurso violento. Lo que te hago, la patilla, o golpearte, o castigarte, o decirte que 100 veces la plana, o castigarte con indiferencia como pareja, o dejarte horas extra como jefe. En realidad, todo esto tiene el discurso violento, es que es por tu bien, es para que te hagas una persona de bien, es para que tú entiendas, ¿no? Como si el bien implicara el dolor y el sufrimiento. Creo que es una de las cosas que hoy estamos, gracias a todos estos discursos y psicología y demás, estamos sacando a la luz y diciendo, es que ningún bien te va a implicar ese dolor innecesario. O sea, claro, si quieres ser un atleta, pues en algún momento vas a correr y puede ser que te A ver, lastimes, pero de ahí no es a que te haga correr en el -20 o que te haga correr con lluvia o que te haga correr enfermo. Hay límites para eso, ¿no? a Dime, ver, dime. vuelvo al tema de las personalidades y lo que decíamos del microclima, del ambiente, del Ujú. entorno en el que te vas desarrollando, la edad, etcétera, etcétera. Estos regaños, estas reprimendas escolares, no saber explicar lo que debes hacer y lo que no debes hacer, modifican la personalidad o provocan un tipo de personalidad. Sí, claro. Imagínate que la personalidad es como esa planta que tiene que crecer, ¿no? Y tiene todas las posibilidades. Puede ser este INFJ, que puede ser una gran persona, muy segura, muy esto, muy aquello, eh, pero resulta que, que le quitan precisamente el apoyo emocional, lo ponen a situaciones de estrés, le dejan en soledad, le castigan, le dejan sintiéndose mal consigo mismo. Para empezar de inicio ya creamos condiciones de carencia. ¿Cómo va una persona a florecer con carencias, no? Tú ponle una planta menos nutrientes
y en algún momento pues le saldrá una hojita, por ahí una florecita, pero no va a ser una gran cosa, ¿no? No va a crecer al tamaño que debería de ser, ni va a florear en primavera como debería de hacerlo. Lo mismo nos pasa con las personas. Necesitamos todos estos cuidados, de verdad, cuando somos niños y a nuestro desarrollo psicoemocional y a la personalidad, por supuesto, que cuando no las tenemos se notan. Yo diría a veces que ciertos trastornos, ciertas afectaciones también pudieran verse como carencias, ¿no? Aquella persona narcisista que realmente nadie le prestó esa atención, no jugaba con él, no le hicieron sentir amado, importante, pues se vuelca a sí mismo para encontrar un poco de amor, ¿no? Y se vuelve desde egocéntrico hasta narcisista patológico, en donde cree que realmente es tan genial que por eso la gente le envidia, ¿no? Entonces, todas estas cosas sí son de reflexionar, que no suceden al azar, son la suma de muchas cosas y son la carencia de otras, ¿no? Entonces, llegar a una personalidad como esta o no ser tóxico, como hablábamos del segundo tema, implica también que alguien te amó en tu pasado y que alguien supo darte esa contención a Ajá. muchos A elementos, ¿no? ver, entonces la educación en el amor sería el principio fundamental para provocar personalidades, no sé si llamarles positivas, personalidades que pueden adecuarse a la sociedad, que no van a ser Uh -huh, tóxicas, que no van a ser maléficas con los demás. uh -huh. Sí, sí, es lo que pide hoy la crianza respetuosa, que tú conectes y que valides las emociones del niño. O sea, ya no es que le regañes y le jales la patilla, ¿no? A lo mejor un maestro con un poco de crianza respetuosa diría, ¿sabes qué? Hernández, entiendo que te gusta jugar, entiendo que eres un niño muy social, entiendo que tienes estas habilidades y que tú necesitas menos tiempo para acabar la tarea, porque efectivamente tienes habilidades en matemáticas, Claro, lo claro, entiendo, pero claro. ten cuidado con los demás que no están al igual que tú y los distraes. ¿Qué te parece si cuando terminas vienes conmigo y yo te paso unos ejercicios aquí más difíciles, más interesantes? Cuando estés listo, vienes conmigo y yo te los doy. ¿Está bien? Te valida por completo que tus habilidades son diferentes, que los otros Sí, pero también cuando están hay un bien. propósito del profesor, de la maestra, por enseñarte, por estar atento a las necesidades que tienes, pero cuando tienes un salón de 60 alumnos, pues es imposible, oye, pues, Es antipedagógico, de hecho, más de antipedagógico. 22, 25. Es antipedagógico, precisamente porque tienes que conectar con los alumnos. Y si no, vas simplemente a desconectarte y ya Bueno, dar tu clase. otro día hablamos de por qué a una persona que no puedo decir su nombre lo expulsaron de la escuela por robarle un beso a la maestra. Para que bajes tus manetas. Yo más que lista. Ah, Gracias. bueno, gracias, querida Andrea Sandoval Tapia, desde su cantón Sí, me en encantó. Zúrich, allá en el lago. Va a un ladito de Valsequillo, pero. Ah, no, no se va a Más Valsequillo. saladito. Allá no se va a Valsequillo. Limat, el lago de Zurich se llama Limat. Ujú. Limat. Bueno, pues ya nos veremos la próxima semana, si es que otra cosa no sucede. Ya entra la primavera, ya tienes ahí tus Ujú. flores, ya vi que estás muy floreada Ya, ya. con tus flores. Y yo todavía estoy aquí terminando el invierno, pero bueno. Muchas gracias, querida. Nos vemos la próxima A ti, semana. Jesús A la Manuel. familia. Gracias. Gracias. Igualmente. Adiós, adiós.